Bien. Ahora, ¿se ve la pantalla? Estoy compartiendo. Sí, se ve. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. Pucha, aquí no tengo estos. A ver. No tengo para rayar aquí, creo. Bien, de todas formas, este, voy a continuar ya. Este patrón restrictivo, lo mismo. Ah, se ve mi punta del mouse, pero sí, aunque sea. O, no, o solo se ve la pantalla. Sí, sí, se ve. Se ve. Bien, ya, gracias. Bien, entonces, con el patrón restrictivo, como les decía, el índice de TIFE no es igual o más del 70%. Y la explicación ya les había dicho, ¿no? Porque BEF1 y CF están disminuidos. Ahora, aparte de la explicación matemática que les había dicho, otra forma simple y clara de entender del por qué está aumentado el índice de TIFE, ¿no? Es pues simplemente porque tanto el BEF1 como CF están disminuidos. O sea que hay un paralelismo entre estos dos. Em, y eso se va a reflejar en las gráficos. Es decir, eh, que no hay alteración como tal de uno, sino que va a ser simultánea la alteración. Por ende, pues no se va a notar, digamos, como no se va a disminuir como en el obstructivo, ¿ya? En la gráfica vamos a ver. Y causa de patrón restrictivo tenemos la fibrosis, la parálisis muscular y la neumoconiosis, que ya la había mencionado. Bien, y el patrón mixto simple, ¿no? Ya está todo disminuido. Y las causas, pues, pacientes con EPOC, habíamos mencionado un paciente con un enfisema, ¿no? Y que puede progresar a una neumonía y producir un colapso alveolar. Bien. Ahora, estas son las curvas que quiero que sepan bien, ¿ya? Porque estas son las curvas que ustedes van a ver en la hojita, en la parte superior. Estas dos curvas se presentan. Tenemos la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo, como pueden ver, verticalmente me va a valorar el volumen, ¿no? Entonces aquí vemos 1 litro, 2 litros, 3 litros, o si quieren 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, bien, como quieran, ¿ya? Y el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Recuerden que 6 segundos era el tiempo de expiración máxima que se le pedía al paciente. Bien, entonces por eso es que aquí el tiempo está marcado hasta 6 segundos. ¿Ya? Ahora, la curva flujo-volumen, pues, como pueden ver, aquí está el flujo, o sea, la cantidad total de aire que va a entrar y salir de los pulmones. Y aquí está el volumen. Bien. Ahora, algo que tienen que saber es que en el primer segundo, el BEF1, que es volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces aquí, digamos, ubicamos el 1, un segundo, obviamente, porque es BEF1, y lo vamos ubicando con el resultado que está aquí, que es el normal. Este es un normal, obviamente. Entonces, esto es el patrón o la forma que tiene que tener. Miren. Entonces, en el primer segundo le tiene que haberse expirado más del 80% de, de volumen, ¿ya? Y tiene que mantenerse en los 6 segundos. Ahorita vamos a ver cada uno de estas curvas a detalle. Bien, entonces miren, curva, volumen, tiempo. Empecemos con el que estamos hablando ahorita. Normal, dice. Miren, forma de meseta. Representa la duración de la expiración, que son 6 segundos. Y aquí está el vértice de la curva en el primer segundo, como pueden ver aquí. Entonces, es de ascenso rápido, como pueden ver, porque es una persona normal, ¿no? No tiene alguna alteración, expira forzadamente como debe, ¿no? Entonces,
está expulsando el volumen que debe también. Entonces, esta es la forma gráfica que se va a observar en la curva volumen-tiempo normal, ¿no? Cuando no hay alteración. Ahora, quiero que recuerden algo. Aquí, en la parte donde dice, aquí en el primer segundo, en la parte de arriba, esto vendría a ser BEF1. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, ubicamos en tiempo, en un segundo, ubicamos un segundo y lo subimos arriba y lo encontramos con esta curva que se está formando aquí. Y este vendría a representar el BEF1. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, así. Ya. Ahora, el CBF. ¿Dónde está el CBF? Capacidad vital forzada. Ya. La capacidad vital forzada vendría a ser el flujo total que va a ingresar a los pulmones. Eso les había dicho. Entonces, miren, aquí al final de los 6 segundos, aquí vendría a estar marcado CBF. Recuerden eso. Ya. CBF vendría a estar marcado aquí. Ubicamos 6 segundos y lo unimos aquí. Lo ubicamos a este lado. CBF. Lo mismo va a pasar con las otras gráficas. Se los digo para que vean cómo buscar la alteración. ¿Ya? Ahora, veamos un patrón obstructivo. En el patrón obstructivo, el CBF está normal, ¿no es cierto? El BEF1 está disminuido. Entonces, miren, simple y sencillo. BEF1, aquí estaba BEF1, ¿no? Entonces, incluso aquí está marcado con la línea. Está disminuido. Y el CBF, miren, está normal, porque posteriormente en el tiempo, hasta los 6 segundos que se completa, va ascendiendo, ¿no? Entonces, el CBF es normal. ¿Por qué es normal CBF? Porque en el patrón obstructivo no hay muerte alveolar, no hay disminución de tejido funcional alveolar, ¿ya? Simplemente hay obstrucción, ¿ya? Entonces aquí se forma, como dice acá, una pancita. El aire tarda más en salir y por lo tanto el inicio de la curva no es tan vertical. Entonces miren esta palabrita. El aire tarda más en salir. Recuerden, ¿no? Por eso les decía que en el asma lo más relevante es que la dificultad o disminución de salida, ¿ya? Entonces, eso básicamente creo que está claro. ¿O tienen alguna pregunta con respecto a esta gráfica? Entonces, miren, aquí está al final de los 6 segundos, aquí arribita ubicamos CBF. Y aquí al inicio, al primer segundo, ubicamos BEF1. Entonces, un patrón obstructivo BEF1 el que está disminuido y CBF está normal. ¿Y cómo estaba el índice de TIFE-no? ¿Se acuerdan? ¿Menos de cuánto? Menos de 70. Exactamente, menos de 70%. ¿Ya? Ahora miren, vamos a ver un patrón restrictivo. Recuerden que en el patrón restrictivo estaba disminuido tanto el BEF1 como CBF. Entonces, miren, se observa un patrón similar a un patrón normal, prácticamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Es que es más chico, pero la morfología es la misma que un patrón normal. Entonces, un restrictivo se caracteriza por tener un patrón normal, pero chico. Como pueden ver aquí, miren, es parecida a una curva normal, pero más chiquita, porque está comprometida la capacidad de los pulmones. Entonces, está disminuido tanto BEF1 como CBF. ¿Bien? Simple y sencillamente eso. El más sencillo. Ahora esto, curva flujo-volumen normal. Aquí está. Recuerden, lo primero, en el primer segundo, ¿qué es lo que vimos? En el primer segundo, ¿qué es lo que teníamos que ver en la curva? ¿BEF1 o CBF?
BEF1, ¿no? Y ya en el tiempo, o sea, a los 6 segundos, al final de la expiración, vemos CBF. Tengan en cuenta eso. Entonces, aquí este es normal, ¿no? Un pico de la curva, flujo máximo, como pueden ver, y disminución progresiva del flujo, ¿ya? Esta es otra gráfica. No lo comparen con el otro que vimos. Este es otro, de otro tipo, es de flujo volumen. Bien, está enfocado en el volumen, tanto de entrada como de salida. Entonces, tanto al entrar va a aumentar el flujo y al salir va a disminuir. No va a ser como el otro, ¿no? El otro es tiempo, volumen, tiempo. Entonces, aquí esto se ve una disminución progresiva del flujo a la expiración y simplemente aquí CBF igual se puede ver. Pero esto es lo normal, ¿no? Lo normal. A ver, curva flujo volumen de carácter patrón obstructivo. Miren, ¿dónde está? En el patrón obstructivo, miren cómo va decayendo. Comparen a ver, perdón, ¿dónde está esto? Comparen, escucha. Comparen el normal, miren el normal. Más parece como un triangulito, ¿no? En cambio este está un poco más cóncavo. Curvo. Sí, más curveado está al bajar. ¿Por qué? Pues porque a la expiración hay dificultad. Bien, un ejemplo era el ácido. No es el único, ¿no? Pero es uno. Entonces, se forma una concavidad, una pancita, como dice aquí. Bien. El CBF está normal. ¿Ya? Normal. Eso es un patrón obstructivo. En un patrón restrictivo, lo mismo que en la otra curva. Es, a ver, bueno, parecido. Porque igual es chico, como pueden ver. ¿Bien? Curva picuda debido a disminución de CBF. Pues porque es más chico, ¿no? Porque en el restrictivo está disminuido tanto BEF1 como CBF. Entonces, la curva se grafica más estrecha cuanto mayor sea el grado de restricción. Simple y sencillamente es. Recuerden, un patrón restrictivo es aparentemente normal, pero más chico, ¿no? Similar al que vimos en la otra curva. ¿Ya? Entonces, una forma de recordarlo es que hablando de curvas, el patrón obstructivo es digámoslo, amórfico o dismórfico. En cambio, el restrictivo, pues, tiene una morfología normal, pero más chico. ¿Ya? Simple y sencillamente eso. Ahora, esta es la prueba del broncodilatador. Como pueden ver, obviamente es para un patrón obstructivo. Entonces, se realiza al obtener un patrón obstructivo, cuando ya diagnosticaste un patrón obstructivo, para determinar si la obstrucción de la vía aérea es reversible o no. Reversible como el asma o permanente como el EPOC. Bien. Ahora, ¿qué se hace? Se considera una respuesta positiva al broncodilatador si el BEF1 y o CBF mejora, es decir, miren, puede mejorar BEF1 o CBF al utilizar broncodilatador, ¿no? Como el salbutamol beta 2 agonista. Entonces, tanto BEF1 o CBF pueden elevarse más de 200 ml y más del 12% del valor basal. ¿Ya? Entonces, eso es una prueba positiva al broncodilatador. Ya, obviamente, para ver si es reversible o no. Aquí hay otro cuadro mejor. Este es lo mismo, miren, lo mismo que hemos visto. ¿Ya? No se olviden. Ahora, esta es una clasificación
de gravedad de obstrucción. Esto es netamente para patrones de tipo obstructivo. No necesito que lo sepan a profundidad, pero sí sirve, ¿ya? Para que ya cuando profundicen mejor y dominen ya este tema, ya puedan verlo a detalle y entenderlo, ¿ya? Ahora, interpretación espirométrica, índice TIFE-NO o relación BEF1-CBF 70%, menos de 70% obstructivo, más o igual a 70% restrictivo o normal, ¿ya? Entonces, si es restrictivo o normal, ¿por qué dice restrictivo o normal? No puede ser eso, ¿no? Entonces, en el restrictivo, ¿qué parámetro espirométrico le dije que tenían que fijarse? ¿Se acuerdan? Cuando sospechan de un patrón restrictivo. Porque tenemos tres, ¿no ves? Este de aquí, que es índice de TIFE-NO, y por separado, ¿no es? BEF1 y CBF. ¿Cuál de esos dos ustedes tienen que ver primero al sospechar de un patrón restrictivo? Porque esto de que dice restrictivo o normal no me es suficiente. O sea, este BEF1 CBF, o sea, este índice TIFE-NO, no me va a servir para diagnosticar un patrón restrictivo. Entonces, ¿qué me voy a fijar? ¿Se acuerdan? CBF. Exactamente, CBF. Este índice TIFE-NO es sobre todo para diagnóstico de un patrón obstructivo, ¿ya? Pero obviamente me va a ayudar igual para diagnosticar un restrictivo, pero no tanto como el CBF por separado, ¿no? Ya. ¿Cómo tiene que estar en un patrón restrictivo el CBF por separado? Disminuido, ¿no? Ya. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Ejemplos de estos patrones. A ver, ya. A ver, vamos a pasarnos, ya. Esto, lo último, para que recuerden un poco. Miren, este patrón, a ver, para el patrón obstructivo, ¿qué es lo que se tienen que fijar primero? ¿Qué parámetro espirométrico? Índice TIFE-NO, BEF1 o CBF. BEF1. Claro, también, ¿no? Pero eso ya para ver el grado de severidad. Pero para diagnóstico inicial, índice de TIFE-NO, ¿ya? O la relación, o esto, ¿no? BEF1 sobre CBF. O índice de TIFE-NO, que es lo mismo, ¿ya? Esto es lo primero que tienen que ver para, para confirmar su sospecha de un patrón obstructivo. En cambio, a ver, vamos a volver atrás para que recuerden. ¿Dónde está? Aquí está. Miren los parámetros espirométricos. BEF1, CBF y BEF1 sobre CBF, que es índice de TIFE-NO. Para un patrón obstructivo, ustedes tienen que fijarse primero, o cuando sospechan de un patrón obstructivo, fíjense en índice de TIFE-NO. ¿Ya? Y en un patrón restrictivo tienen que fijarse CBF. ¿Ya? Entonces, empecemos con eso. ¿Ya? Lo más básico. Entonces, con este ejemplo, miren, a ver, bueno, aquí ya está el nombre, ¿no? ¿Por qué es restrictivo? ¿Por qué es restrictivo este patrón según esta espirometría? Patrón restrictivo moderado. Porque está en 73. Está Ya, pero bien. pero en restrictivo, ¿qué es lo primero que tienen que ver? CBF. 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 Y está disminuido, ¿no? Menos de 80. Estás con 58%. Y ya ver un índice de TIFE-NO más del 70%, pues se podría decir que me corrobora mi diagnóstico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría
si este índice de TIFE, que está con 73, estuviera por debajo de 73, ¿qué dicen? Si estuviera 60, ¿qué patrón sería? Obstruido. No, o sea, claro, pero, No. o sea, ya es como que este 58% en CBF está ahí, pero este 73, digamos que es un 60. ¿Seguiría siendo un patrón restrictivo? Porque recuerden que el índice de TIFE por debajo de 70 es obstructivo. Entonces, si aquí fuera 60 y aquí este CBF está con 58, como lo ven aquí, sería un patrón de tipo. ¿En cuál es donde estaban bajos los dos? Es un patrón mixto. Solvencia. Ahora díganme por qué este patrón es obstructivo, según los resultados. Porque ¿Por qué? el índice de diphenol está Ha disminuido, excelente. ¿Y por qué más? ¿Qué me decís del CBF? disminuido también. CBF, Está aumentado o normal. exactamente, está aumentado o normal. Bien, eso ya me va a corroborar de que el patrón es específicamente obstructivo, ¿ya? Y cuando le dije que ven FEB o BEF1 o FEB1, ¿para qué sirve esto? Para ver el grado de severidad ante un diagnóstico de un patrón obstructivo. Y como este es el caso, miren, patrón obstructivo, pues ya me interesa ver BEF1 y ya puedo decir, de acuerdo a esto, que es leve. ¿Ya? Entonces recuerden, FEB1 o BEF1 por separado, como lo ven aquí, lo veo cuando quiero ver el grado de severidad del patrón obstructivo. Bien, eso. Ahora esto, díganme ustedes, a ver, lo último, in o free. Solo quiero que me digan si es obstructivo o restrictivo, nada más. Restrictivo. ¿Por qué es restrictivo? Porque el índice de diphenol está normal, creo. Ya, Y lo demás disminuido. y CBF está aumentado o disminuido. Disminuido. Disminuido, ¿no es cierto? Muy bien. Es un patrón restrictivo. Pensaba allá. Ahora miren, ¿se acuerdan de la prueba del broncodilatador? ¿Qué le dije de la prueba del broncodilatador? De que, ¿para qué era? Para ver si es un patrón obstructivo reversible o irreversible, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan cuándo era positivo? ¿Cuándo era positivo la prueba del broncodilatador? Miren, se considera una respuesta positiva cuando el broncodilatador eh, aumenta más de 200 ml BEF1 o CBF y más del 12% de valoración. Ahora, ¿cuál ustedes creen que está aumentado aquí? ¿Cuál aumentó? ¿CBF o BEF1?
Enfóquense en CBF y BEF1. Vean la diferencia. Este es el antes, miren. 3.83. Obviamente este es valor absoluto, ¿no? Pero miren, el post 4.53. Mejoró 1 litro y 10.10. Entonces supera los 200 ml, ¿no? ¿Cuándo es positivo? Cuando mejora más de 200 ml, ya sea CBF o BEF1. En este caso, BEF1 es el que mejora. Entonces es una prueba positiva. ¿Ya? Bien, creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O, o quedó claro? Una pregunta auxiliar para hacer este estudio, digamos, para derivarlo, ¿con qué especialidad se lo debería mandar al paciente o eso lo hace médico general? Pues lo adecuado, pues el neumólogo. El neumólogo es el que generalmente te va a pedir estas pruebas. Así que sí, el neumólogo. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo. ¿Cómo saca esa parte de mejoró a 1.10 litros? ¿Cómo? ¿Cómo se saca esa fórmula de mejoró 1.10 litros? A ver, un ratito, voy a prender la luz un ratito, ¿ya? Estoy en oscuro. Ya, ahora sí. ¿Me escucha? A ver, ¿dónde está? A ver, un ratito. ¿Me escuchan, no? Sí. Ya, tu pregunta es cómo sacar esto 1100, va, claro pues, 1100 litros, ¿no ves? ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí, aún sí. A ver, en realidad ese valor te sale directamente en la hoja, en la prueba que te dan, porque cuando uno hace la prueba de broncodilatadores específico, te sale con los resultados aquí abajo. No es como que lo calcules, ya sale, obviamente lo puedes calcular con esto, ¿no? Pero te sale en la hoja directamente. Más o menos así como esto, ¿no? Pero no sé si así tal como está. Pero en la hoja te sale directamente. No es necesario que lo calcules. Te sale con todo. Creo que tenía una hoja de pirometría, pero no me acuerdo dónde lo dejé. A ver, si pillo esa hoja, se lo voy a mostrar, ¿ya? Y van a ver que sale tal y como está. No es necesario que lo calcules, con que vos veas estos aquí que ves en la foto, ¿no? Con que veas estos cambios, obviamente ya te das idea, ¿no? De cuánto más o menos está aumentando. A ver. A ver, 3.43, ¿cuánto sería? 3 litros o 3.430 ml. El otro 4.530 ml. Esto está en base a la curva, si se dan cuenta, a la curva de volumen, ¿ya? En base a eso está. Pero ya en litros, como ves aquí, mejora 1.10 litros o 100 litros. Te lo pone directamente en la hoja. Este 3.43, 4.53 es el valor en base a la curva.
¿Ya? A ver. A ver, un patrón obstructivo. Vamos a ver. Flujo, volumen. A ver, a ver. Obstructivo. No está como quiero, pero no sé si me entendiste. Esto está en base al volumen, bueno, a la curva. Y esto, lo de calcular, te sale directo en la hoja. No es necesario calcular eso. Sí, más o menos proveer, ¿no? Que 3.430 menos 4.530 sale aproximadamente 1.100 litros. ¿Cómo? No, esto es mejorar. La resta sería entre 4.53 y 3.43. Y Sí, eso sale, me salió. Sí, sí, sale. sale 1100. Sí, sí. Simple y sencillamente eso, ¿no? O sea, con esto te das idea, digamos, la diferencia. No es gran cosa, digamos, digo, sale en la hoja. ¿Alguna otra duda? Creo que eso es todo, ¿no? ¿Qué les quería decir? Bueno, en realidad, bueno, ya tengo anotados sus nombres, así que, pues nada, agradecerles por estar aquí. Y si no hay más preguntas, creo que eso sería todo. Este jueves toca en la clínica, por si acaso. En la clínica, ¿ya? No hay preguntas entonces, ¿no?